Hola jóvenes, veamos el siguiente problema. Nos dice, sea f y g funciones, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bueno, empecemos por la primera. Dice, si g compuesto con f es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva. Nos apoyaremos en este diagrama. Aquí A viene a ser el dominio de f y de esta composición. Luego B también viene a ser el dominio de g. Bueno, para mostrar que g es sobreyectiva, debemos de tomar un punto y arbitrario en el conjunto de llegada C y encontrar de alguna forma o construir de alguna forma un punto X que se encuentre en B de tal manera que el ser evaluado en G nos dé Y. Pero esto es posible. Veamos. Dado que G compuesto con F es sobreyectiva, entonces existe un punto A en el conjunto A mayúscula, de tal manera que al ser evaluado en esta composición nos va a dar Y. Eso es gracias a la sobreyectividad de esta composición de funciones. Es decir, podemos encontrar esto. Escrito formalmente sería esto. G evaluado en F evaluado en A es igual a Y. Luego, observemos F evaluado en A. ¿En dónde se encontraría? Efectivamente, en el conjunto B. Entonces, si a este punto lo renombramos como un X, y por acá, formalmente, haciendo eso, tendríamos ¿qué cosa? Que G evaluado en X es igual a Y. Con lo cual estaríamos mostrando efectivamente que G es sobreyectiva. Es decir, nos dimos un valor de Y, un punto Y arbitrario en C, y hemos construido este punto X, que vendría a ser F evaluado en A. De tal manera que G de X es igual a Y, lo que mostraría que G es sobreyectiva. Por lo tanto, la 1 sería verdadero. Veamos con la 2. Nos dice, si G compuesto con F es inyectiva y F es sobreyectiva, entonces G es inyectiva. Bueno, para ello debemos de tomar, para mostrar que G es inyectiva, debemos de tomar dos puntos diferentes, X y Y, que pertenecen a B. Escrito formalmente sería esto. Ahora, debemos de demostrar que G evaluado en X es diferente de G evaluado en Y. Si logramos eso, estaríamos demostrando que G es inyectiva. Bueno, veamos. Como F es sobreyectiva, entonces existe un punto A, tal que F evaluado en A es igual a X. Y también, análogamente, existe un punto B que pertenece a A, tal que F evaluado en B es igual a Y. Luego, hay que observar que A es diferente de B, es decir, esto. Pero veamos por qué. El decir que A es diferente de B significa que A y B representan puntos diferentes. Pero ¿qué pasaría si A y B representaran un mismo punto? Es decir, sean iguales. No olviden que X y Y son diferentes. Entonces tendríamos esto que está aquí, este diagrama que está aquí. Pero esto no podría ser, ya que F es una función. Y esto de acá ya no sería función. Por lo tanto, A necesariamente tiene que ser diferente de B. Luego, como ya tenemos que A es diferente de B y la composición es inyectiva, tendríamos esto que está aquí, por definición de inyectividad. Luego, simplemente reescribiendo la composición, tendríamos esto que está aquí. No olvidemos que F evaluado en A es igual a X y F evaluado en B es igual a Y. Entonces de aquí, simplemente reescribiendo o reemplazando F de A y F de B por X y Y respectivamente, tendríamos simplemente esto que está acá. Con lo que finalmente estaría demostrando que G efectivamente es inyectiva, dado que empezamos que X es diferente de Y. Entonces estamos concluyendo que G es inyectiva, gracias a que esta composición es inyectiva y F es sobreyectiva. Por lo tanto, la 2 sería verdadero. Veamos ahora el número 3. Nos dice,
Si F, G son inyectivas, entonces G compuesto con F es inyectiva. Bueno, veamos el siguiente diagrama. Aquí A es el dominio de F y de G compuesto con F. Y B es el dominio de G. Entonces, tomemos dos puntos diferentes, X y Y. Formalmente escribiendo sería esto que está aquí. Ahora debemos de demostrar que G compuesto con F evaluado en X es diferente de G compuesto con F evaluado en Y. Para ello, aprovechemos el hecho de que F es inyectiva, con lo cual tendríamos que F evaluado en X va a ser diferente que F evaluado en Y. Ahora, usemos el hecho de que G es inyectiva, con lo cual tendríamos que G evaluado en F de X es diferente de G evaluado en F de Y. Y simplemente ahora, llegado a este punto, utilizamos la definición de la composición. Es decir, escribimos esto que está aquí y esto que está aquí, con lo cual tendríamos esto, que G compuesto con F evaluado en X es diferente de G compuesto con F evaluado en Y, lo cual demostraría que la composición efectivamente es inyectiva, dado que empezamos con esto y terminamos con esto. Hemos deducido esto. Por lo tanto, la 3 es verdadera. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta pronto.